Los problemas de la educación en nuestro país en el último año han sido expuestos abiertamente ante la mirada de quienes creemos en la importancia de promover una reforma educativa. Por un lado, maestros exigiendo que se cumpla con sus demandas salariales. Desde el año 2003, el presupuesto para la educación debe ser no menos del 6% y no se ha honrado una ley. Pero no basta aumentar el presupuesto, es suficiente cambiar la gestión y la calidad del gasto. Por otro lado, estudiantes que obtienen resultados poco alentadores en pruebas internacionales. A ver chicos, vamos a trabajar en grupo. Bueno, primero toda América Latina está realmente muy mal en educación. Si queremos ser un mejor país, tenemos que tener una mejor educación. Padres de familia enfrentados al gobierno por críticas a la currícula escolar. La construcción del diseño curricular nacional es participativo, es democrático. Es el maestro, es la sociedad, es el Estado y son los estudiantes y los padres de familia. Un ministerio cuestionado por efectuar elevados gastos en consultorías. Hay un tema de responsabilidad de la sociedad de exigir una serie de cosas que no se ha hecho. Y un país que espera con ansias la tan urgente reforma educativa. Soy un optimista realista. Ojalá que con el advenimiento del Bicentenario nos juntemos todos. Hoy en Visión 2021 hablaremos sobre la educación en el Perú. Uno de los grandes retos de nuestro país de cara a la próxima celebración del bicentenario de nuestra independencia es sin lugar a dudas alcanzar una educación de calidad. Hoy nuestro país parece revivir errores que impiden avisorar un buen panorama para los próximos 10, 15 o 20 años, o peor aún para los próximos 4 años, que son los que nos separan de esta fecha tan importante. Por ello, para no repetir nuestros errores, es importante primero revisar nuestra historia, analizar cuáles han sido nuestros logros y en qué hemos fallado, delimitar responsabilidades para establecer con claridad quién debe hacer qué y finalmente establecer objetivos claros que nos encaminen hacia una educación de primer nivel y que ésta, a su vez, nos permita alcanzar el tan ansiado desarrollo. Nosotros buscamos a 5 especialistas en educación e hicimos una revisión de la historia de la educación en nuestro país. Iniciamos nuestra conversación con esta pregunta: ¿cuánto hemos avanzado en estos casi 200 años de vida republicana? Es muy difícil comparar los logros educativos en diversos contextos históricos. Si nosotros vamos a hablar del desarrollo de la educación en el siglo XIX, no lo podemos comparar con el siglo XX, donde tuvo su boom el desarrollo y la masificación de la escuela. La educación peruana arranca con la independencia con números muy pequeños de alumnos y colegios, la mayoría de ellos a cargo de religiosos que tienen una manera muy tradicional, muy jerarquizada de trabajar en la escuela, a la que se suma lo que se llamó el modelo lancasteriano, traído por un educador Thomas, un inglés que vino al Perú, que es una educación muy masiva y muy repetitiva, muy memorística, muy mecánica, muy orientada al conocimiento más que al razonamiento. Y este proceso se ha mantenido en el tiempo conforme ha ido creciendo el sistema educativo, principalmente atendiendo clases medias. Si nos comparamos con otros países del área o de otros continentes, tal vez no hayamos tenido el mismo desarrollo, pero si pensamos en 1821 y pensamos en el 2021, yo sí creo que han habido
avances y progresos significativos, tanto en lo que puede ser la labor del maestro, como lo que puede ser el avance en la formación y los niveles de acceso a la educación básica o educación superior en la población peruana. Y eso se debe también al trabajo de los maestros, que no siempre se visibiliza ni es suficientemente reconocido, ¿no? Hemos mejorado, no tanto en los ámbitos rurales, donde todavía 4 de cada 10 alumnos no terminan la secundaria. La famosa deserción. Exactamente. Pero en el otro indicador, que son los aprendizajes, es muy difícil comparar. Digamos, en cuanto a lo que puede haber sido el acceso y el aumento de la matrícula, la reducción de analfabetismo, hemos avanzado. A nivel de lineamientos de política consistentes, claros y permanentes, hayan habido avances y retrocesos, porque creo que lamentablemente nuestra vida republicana también ha sido una historia de tropiezos, donde no siempre la democracia nos ha caracterizado y donde tal vez la continuidad también ha sido un obstáculo. Y eso se ha reflejado en la educación. Es decir, marchas y contramarchas, y no una política educativa a largo plazo que nos asegure una mayor calidad, ¿no? Desde 1821 hasta 1921, es decir, durante los primeros 100 años de nuestra historia republicana, se establecieron 39 períodos presidenciales, lo que equivale a decir un presidente cada 2 años y medio aproximadamente, un rasgo que bien podría explicar la falta de continuidad en las políticas educativas de nuestro país. Si bien en los siguientes 100 años esta cifra ha disminuido, el problema parece mantenerse. Sin embargo, los intentos por reformar la educación no han sido pocos. En el Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos. Hacia el siglo XX lo que ocurre es que empieza la expansión de la educación primaria ya para los sectores más pobres, los sectores populares, y empieza una primaria de 2 grados, después la primaria completa. Hacia la época de Odría arrancan las secundarias. Unidades escolares equipadas, con profesores, con vivienda para profesores. La infraestructura educativa mejoró sustancialmente a través de las grandes unidades escolares, que albergaban a miles de estudiantes. Con educación primaria, educación secundaria técnica. Y deportes. Y deporte. El problema es que nunca se replanteó el modelo pensando de que no es lo mismo atender a niños y jóvenes de clase media o clase alta que atender a niños que vienen de sectores pobres, de sectores rurales. Pero eso fue construido a nivel nacional, pero no solamente eran locales, eran maquinarias, equipos, herramientas, profesores capacitados. El sueldo del año 78 de los docentes en el Perú era 6.000 soles. Si para los años 50 un maestro ganaba el equivalente a $3.000 actuales, y podía ser un maestro que tiene acceso a la vivienda, tiene acceso a un automóvil, a comprar libros, a viajar. Ese gran esfuerzo que se mantuvo en la década del 50 y 60, después se fue desvaneciendo. En los años transcurridos entre la década de 1960 y la fecha, los maestros perdieron casi 1/6 de su poder adquisitivo. Otro gran esfuerzo de reforma educativa, serio pero truncado en el aspecto pedagógico, fue la reforma del año 73, pero que no continuó. Si tú revisas el portal Ponte en Carrera, es una iniciativa para poder ver quiénes son los que más ganan saliendo de la universidad, el top ingeniero. Del top 10, 9 son ingenieros. El punto primerito, sueldo de entrada de ese ingeniero top en Ponte en Carrera es entre 4.500 y 5.200 soles. O sea, un docente
del año 78 ganaba 800 soles más que ese ingeniero que sale de la Católica, sale de la UNI. Eso tenemos que recuperarlo. Según la encuesta nacional de hogares realizada en el año 2014, el 6,3% de la población de 15 años a más no sabe leer ni escribir. En este contexto, los datos a los que le debemos prestar mayor atención son: la mayoría de la población analfabeta se encuentra en el área rural, la mayoría es mujer, la mayoría es pobre y la mayoría tiene como lengua materna una lengua nativa. Dos son las conclusiones más importantes que podemos rescatar del trabajo realizado en estos casi 200 años en el sector educativo. Primero, ha habido grandes avances en el acceso a la educación y en la reducción del analfabetismo. Segundo, los gobiernos se han esmerado más en crear sus propias reformas que en continuar proyectos educativos a largo plazo iniciados por sus antecesores. Sin embargo, también es importante reconocer que existen otros factores que han atentado contra la educación en nuestro país. Estos accidentes políticos, sociales, que pueden haber hecho que los gobiernos hayan tenido otras prioridades. En la década del 70, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, se iniciaron una serie de reformas en distintos campos: en el agro, minería, pesquería y, por supuesto, en el educativo. En este sector se impulsaron temas como la educación técnica, la educación inicial, el bachillerato público y otros cambios más. Todos estos proyectos de reforma requerían de una inversión considerable por parte del presupuesto nacional. Lamentablemente, factores externos obligaron al gobierno militar a desatender este trabajo. En julio de 1972, en un multitudinario y representativo congreso se funda el SUTEP en la ciudad del Cusco. La crisis del petróleo del año 73 y supuestos problemas limítrofes en el sur obligaron al gobierno militar a desatender sus tan ansiadas reformas. Esto a su vez generó enfrentamientos entre el gobierno y el recientemente creado Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Desde sus inicios, el SUTEP levanta las banderas del sindicalismo clasista en defensa de los derechos y la dignidad de los maestros. De igual modo, se denuncia y lucha contra la dictadura, que ya empezaba a evidenciar su fracaso. En la década del 80, a pesar de que la democracia regresó a nuestro país, los problemas estaban lejos de terminar. Crisis económica, terrorismo, incremento de la migración de la población de provincia a la capital. A todo ello se sumó la politización del SUTEP. El gobierno militar arranca en el 68, en octubre, y a los 2 años ya se organizó el SUTEP como una confrontación al gobierno militar para reivindicaciones magisteriales y salariales. Porque el SUTEP es un gremio cuya lógica de constitución es defender los intereses de los agremiados. Y los agremiados le han pedido al SUTEP: pelea nuestros sueldos. Después se atenúa un poco porque la fuerte orientación comunista del gobierno militar logra captar una parte del magisterio a favor de la reforma y a favor de la revolución que le llamaban en aquella época. Pero en los años 80 otra vez se confrontan con el gobierno ya democrático de Belaúnde y explotan con la famosa huelga de maestros en el año 82, me parece. Estos accidentes políticos, sociales, que pueden haber hecho que los gobiernos hayan tenido otras prioridades y otros, como digamos, apagar incendios, y que la educación no haya sido, digamos, suficientemente valorada ni puesta como política prioritaria en los gobiernos, sobre todo del siglo XX, ¿no?
Lo que pasa es que hay otros actores más que tienen que intervenir en esta cuestión de este ideal de república que surgió en el año 1821 y que todavía seguimos persiguiendo como nación. Y que claro, los límites de nuestra conformación conceptual de lo que entendemos que es una república probablemente tengan los mayores niveles de problema cuando tocamos el tema educativo. Hasta el año 2016, los docentes de nuestro país eran 382.000. Ellos representaban el 57% de los servidores públicos, 15% forma parte de la educación inicial, 40% de la educación primaria, 40% de la educación secundaria, 2% de la educación técnica productiva, 1% de la educación básica alternativa y 1% de la educación básica especial. Uno de los elementos más importantes en el proceso educativo, qué duda cabe, es el maestro. El docente que por un lado es el responsable de guiar al alumno en el proceso de aprendizaje mientras resuelve sus propios problemas financieros, pero por otro es criticado por algunos sectores debido a la, según dicen, poca preparación. Esto nos lleva a formular las siguientes preguntas. ¿Es realmente un problema presupuestal lo que no permite que nuestra educación mejore? ¿Se solucionaría todo mejorando los sueldos de los docentes? Y por otro lado, ¿están bien preparados nuestros maestros? Si no es así, ¿es responsabilidad de ellos capacitarse? ¿Es responsabilidad del Estado? El objetivo 3 que está planteado en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 habla de dos tipos de formación. Uno es la formación inicial, la que recibimos en la universidad o en el instituto pedagógico, pero también habla de la formación continua. Yo veo desde inicios de este siglo XXI una importancia a lo que puede ser la capacitación del docente. Y esta formación continua está acompañada de lo que señala y prescribe la Ley de Educación en el artículo 56, en el literal D, donde prescribe que en el caso de evaluación docente un requisito se constituye haber participado en un programa de actualización profesional. Inexistente a la fecha. A la fecha no tenemos ningún programa. Con distintas políticas y con distintos gobiernos, pero creo que sí hay un sostenido esfuerzo que tal vez no necesariamente es articulado entre una etapa y otra, pero sí se toma en cuenta la importancia del maestro y de su capacitación permanente como un factor prioritario para la mejora de la calidad de la educación. Muchas veces hemos escuchado que uno de los 4 pilares que vienen desarrollando en estos últimos años en el Ministerio de Educación sea el de la revalorización de la carrera docente. Y si hablamos de la revalorización de la carrera docente y le aplicamos un enfoque integral, no solamente hablamos del aspecto económico, sino hablamos del aspecto profesional. Y el aspecto profesional pasa justamente por fortalecer esas capacidades profesionales que nosotros hemos recibido en nuestra formación inicial. No podemos asumir que los docentes todos son malos. Eso es una mentira grosera y grotesca. Hay docentes que son extraordinariamente buenos. Sí hay un compromiso permanente. O sea, ahorita si hablamos del 100% de maestros, del último dato que nosotros tenemos del Ministerio de Educación, hablamos de 235.000 maestros nombrados en los diversos niveles y modalidades, sumados los contratados que son alrededor de unos 80.000, ¿no es cierto? En ese universo nosotros consideramos que hay un 70-80% de maestros que sí están con la debida preparación profesional. Los profesores comenzaron a estudiar maestrías, a capacitarse, a esforzarse. Mire que no han habido huelgas del 2012 hasta la que hay ahora actualmente. No se aprovechó para fortalecer la carrera, sino más bien se precarizó. Haciendo historia, nosotros el último programa nacional donde todos estuvimos considerados fue el PLANCAT, Plan Nacional de Capacitación Docente. En el camino, hace unos cuantos años, aproximadamente hasta el 2011, hubo el llamado PRONACAP. Pero este PRONACAP solamente fue para los profesores que fueron materia de una evaluación censal. Se sembró el espíritu de la meritocracia y de la evaluación. Y yo diría que eso se desperdició
en el gobierno de Humala. Ahora, acuérdate que la gran mayoría de los docentes son producto en un sentido de la inversión del Estado. ¿Por qué? Porque han sido formados en institutos superiores pedagógicos del Estado, con una currícula supervisada por el Estado, con unos docentes formados y pagados por el Estado. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, porque uno podría fácilmente hacer el siguiente argumento: oye, pero si tú lo has formado, si tú le pagas, entonces después tú estableces estándares de calidad de lo que tú mismo has hecho. O sea, es una visión bien divorciada de la realidad. Si la responsabilidad de los docentes para los próximos 4 años que nos separan del Bicentenario sería capacitarse, ¿cuál entonces es la tarea de quienes están a cargo de las políticas educativas? Y desde luego, la educación tiene que estar a cargo de los que saben educación. El 22 de julio de 2002, el gobierno, representantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil suscribieron el Acuerdo Nacional. El propósito fue garantizar la continuidad de las políticas de Estado que sean fruto del diálogo y cuyo fin es alcanzar el desarrollo sostenible del país y afirmar la gobernabilidad democrática. Entre los objetivos más importantes del Acuerdo Nacional relacionados al sector educación están: eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada, entre la educación rural y urbana, fortalecer la carrera magisterial, erradicar todas las formas de analfabetismo, alcanzar el 6% del PBI como presupuesto para el sector educación y otros más. 15 años han transcurrido desde la firma del Acuerdo Nacional y la asignación presupuestal para la educación aún se mantiene cerca al 4% del PBI. Lo que nos lleva a pensar que de cara al 2021 probablemente no alcancemos este ansiado objetivo. Sin embargo, en este contexto, vale la pena preguntarse, ¿solo queda esperar a llegar al tan ansiado 6% del PBI para que los problemas en la educación comiencen a solucionarse? Y la clave para varios factores que intervienen, como el que tú mencionas, infraestructura, material, actualización de los docentes, todo por donde pasa, por presupuesto. La corrida de asignación de recursos al sector de educación de los últimos 5 o 6 años ha sido histórica. Pero no basta aumentar el presupuesto. Nunca en el Perú hemos tenido una cosa así, salvo, digamos, épocas hace como 30, 40, 50 años atrás. Es suficiente cambiar la gestión y la calidad del gasto. Entonces hemos recuperado una situación, pero el problema está que unos 40 años de descalce. Entonces, ¿cómo hacer para poder cubrir ese hueco de esos 40 años? Significaría dedicar una cantidad de recursos que el Perú no tiene y sería una irresponsabilidad macroeconómica, digamos, hacerlo. Casi todos los años en activos no financieros o en inversión pública se devuelve el 50, el 60%. Porque nunca ha habido una convicción de que educación merece ese nivel de inversión. Yo creo que tenemos que hacer presión, y presión positiva como sociedad, a nuestros gobernantes, para que efectivamente pongan prioridades en el tema y permitan que se haga dos caminos. Uno es dar más dinero y otro es ver la eficiencia de cómo se gasta eso de ahí. Entonces, en términos reales, lo que ocurre es que hay más alumnos, más colegios, más profesores, pero que se reparten el mismo presupuesto. Es un poco el efecto de la sopa aguada, o sea, a la misma sopa le van echando agüita y repartiendo entre más y más gente. El presupuesto que tiene educación, sí nosotros podemos afirmar que se excede en los gastos de consultorías, que no están resolviendo problemas, en gastos de publicidad. Siempre se ha considerado que lo más importante en el país es la economía, que lo más importante del país es la producción. Y hemos vivido también durante mucho tiempo de los recursos que generaban
la minería, los recursos naturales, el petróleo en una época. Los booms que ha habido, ¿no?, del caucho, y de la pesca. No ha habido una apuesta por los recursos humanos, porque siempre se trataba de explotar los recursos naturales. Hay que evaluar y mejorar el tema de la descentralización educativa, pero también hay que priorizar que el presupuesto se utilice bien y oportunamente. Y para ello, una reforma indispensable es que el periodo fiscal en educación no puede ser de 10 meses. Una vez revisado nuestro pasado, solo quedaría realizar los cambios necesarios para poder encaminar nuestro sistema educativo. Sin embargo, lo que también queda claro es que estos cambios deben estar alineados a una visión clara de lo que se quiere alcanzar. Un aspecto importante es saber cuál es el perfil del profesor que queremos para nuestro bicentenario.